Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Leonardo Suárez García. Estoy en la Universidad Modelo en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Energía y Petróleo de la materia de Cálculo Diferencial, y el día de hoy haré un video explicando el tema de funciones. Para empezar, tenemos que entender qué es una función. Una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, o ninguno, que llamamos imagen o transformado. A la función se le suele designar por f y a la imagen por f de x, siendo x la variable independiente. Una variable independiente es aquella que se fija previamente, y una variable dependiente es aquella que se deduce de la variable independiente. Las funciones son como máquinas a las que se les introduce un elemento x y devuelven otro valor y, que también se designa por f de x. Por ejemplo, la función f de x es igual a 3x cuadrada más 1. Es que la que a cada número le designa al cuadrado del número multiplicado por 3 y luego sumado 1. Ahora hablaremos acerca de los diferentes componentes de una función, empezando por el dominio y el rango. El dominio de una función f de x es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida, y el rango de la función es el conjunto de todos los valores que f toma. Los dominios pueden también estar explícitamente especificados. Si hay valores para los cuales la función pudiera estar definida, pero que no deseamos considerarlos por alguna razón. La cantidad independiente normalmente se grafica en el eje horizontal x, lo que significa que los puntos en la coordenada x son el dominio, como la cantidad dependiente normalmente se grafica en el eje vertical y, las coordenadas y conforman el rango. Ahora hablaremos acerca de los puntos de intersección con los ejes de una función. Un punto de intersección es aquel punto en que la función cruza con el eje x o con el eje y. Ahora, para calcular el dominio de una función, debemos obtener los valores de x para los que existe esta función. O dicho de otra forma, debemos encontrar para qué valores de x la función existe y quedarnos con los valores de x donde la función sí existe. El dominio de una función depende mucho del tipo de función del que estemos hablando. Para determinar el rango de una función, pondremos de ejemplo esta imagen. Aquí tenemos una gráfica cuadrática donde y es igual a f de x. Ahora, es claramente visible que y es igual a 9, que y igual a 9 no es un valor de salida posible, pues la gráfica nunca intersecta la recta y igual a 9. ¿A qué se refiere con esto? Que el rango de la función es cualquier punto de y donde la gráfica esté presente. Ahora, para encontrar la intersección en y, sustituimos 0 por la x en la ecuación, porque sabemos que en cada punto del eje y tiene un valor de 0 en la coordenada x. Una vez hecha la sustitución, podemos resolver la ecuación para encontrar el valor de y. Seguiremos ahora los mismos pasos para encontrar la intersección en x, sea y igual a 0 en la ecuación, y resolvemos para x. Ahora haremos el primer ejercicio. Este es un ejercicio sencillo utilizando una función cuadrática, que sería f de x es igual a x cuadrada menos 5x más 1. Para empezar, hablaremos de cómo sacar el rango y el dominio. Empezaremos por el dominio. En esta función nos podemos dar cuenta que la función va de menos infinito a infinito, lo que quiere decir que el dominio incluye a todos los números reales. Esto lo podemos saber pues no hay alguna forma en la que sustituyendo un valor de x nos dé un resultado de algún número imaginario o que no se pueda resolver. Ahora, para encontrar el rango, utilizaremos el método gráfico, que lo podemos ver aquí como el punto donde está presente la gráfica va de menos 5.25 a
infinito. ¿Por qué? Entonces podemos decir que el rango va de menos 0.525 hasta infinito. Ahora, para hallar la intersección con el eje X, debemos reemplazar X por Y y resolver para X. Para hallar la intersección con el eje Y, debemos reemplazar 0 por X y para resolver la Y. Utilizaremos la fórmula general y aquí podemos ver que nos da como resultado X más raíz de 21 sobre 2, 0 y X menos raíz de 21 entre 2, 0. Esos son los puntos de intersección con el eje X. Luego, haciendo lo mismo, podemos hacer que intersecciones con el eje Y es en 0,1. Ahora haremos otro ejercicio, en el cual nuestra función será f de x es igual a x más 5 sobre x menos 1. Esta función podemos ver, para empezar encontraremos el dominio. Recuerden que el dominio es aquel punto donde x tiene un valor real. Sin embargo, en esta función, como es una división, vamos a aislar únicamente la ecuación x menos 1. Vamos a igualarla a 0 y nos quedaría x menos 1 igual a 0. Si pasamos y lo resolvemos, sería x es igual a 1, lo que significa que 1 es el único punto donde la función no va a existir. Por lo tanto, sabemos que el dominio es todos los números reales exceptuando 1. Ahora, utilizando el método gráfico, para sacar el rango, podemos ver que es exactamente lo mismo que pasó con x. La gráfica no pasa en ningún punto por el eje, en el eje Y no pasa en ningún punto por la coordenada 1, lo que significa que el rango es todos los números reales exceptuando 1. Ahora, para hallar la intersección con el eje X debemos reemplazar 0 por Y y resolver para X. De igual forma, para hallar la intersección con el eje Y debemos reemplazar 0 por X y resolver para Y. Esto nos da un resultado de que el punto de la intersección en el eje X es menos 5,0 y el punto de intersección con el eje Y es 0, menos 5.